Por ejemplo, en la declaración que hace Bernardo Jaramillo que pasamos aquí, él habla de industriales y de comerciantes. Se habla de Pablo Escobar como un gran ganadero, un gran comerciante. Todo se legitima desde que tenga plata o cómo era esa atmósfera que se vivía en ese momento para que pues esos narcos pasaran fuera como grandes industriales o grandes comerciales y no como lo que eran, como narcotraficantes. Pues yo viví esa época en Medellín, era un joven que estaba metiéndome en la izquierda y una vez uno de los que había sido compañero de estudio mío en un colegio, ya estaba metido con Pablo Escobar y me dijo, León, quiero presentarte. Este tipo de Pablo Escobar es Este un... gran comerciante. Y entonces había un edificio donde donde funcionaba Pablo Escobar. Nos fuimos para allá y empezaron a entrar, en ese momento había una crisis de la economía antioqueña y empezaron a entrar los empresarios, iban a venderle las cosas a Pablo Escobar porque tenía caja en dólares para pagar esta cosa y había, digamos, una tolerancia muy grande social y, y eso yo creo que pues, crearon un monstruo. Después siempre se miraban al espejo y decían, bueno, este monstruo que creamos, ¿qué fue? Que se vino contra ellos mismos y destruyó parte de esa, lo que con su memoria tan fuerte de Julián hace recuento de mataron a Julano, a Perano. Esa gente era gente querida por las élites, era gente realmente de la vida colombiana como Luis Carlos Galán, que fue sacrificado por esa avalancha de mafiosos. Y, y eso en el caso Medellín, donde se dio una situación y era que esta mafia era una mafia sicarial muy dura, que se enfrentaba y construyó ejércitos, que esa ha sido una de las características, pero la mafia bayuna era distinta, eran dos casas, y la mafia bayuna utilizaba otro mecanismo, que era la corrupción de la política subrepticiamente mediante la financiación. Los Rodríguez Orejuela fueron eso. Eran unos señores que venían incluso de un mundo más de clases medias y tenían empresas y jugaron un papel distinto. De manera que aquí hubo muchos fenómenos y aún los hay, porque nosotros, por ejemplo, con Ariel Ávila, que ahora es un famoso político, investigábamos de la Fundación Paz y Reconciliación y fuimos a Tumaco y nos encontramos para hacer trabajo de campo y preguntamos a unos tipos, oiga, y bueno, comenzamos a hablar del tema del narcotráfico. Tumaco era el municipio de mayor presencia en los últimos años de cultivos ilícitos. Dijo, pero ustedes, ¿para qué vienen a buscar acá? Aquí les podemos explicar cosas, pero los dueños de este negocio están en Cali y en Medellín. Aún eso hace pocos años que yo fui con Ariel. De manera que aquí hay un tema y es que esto representa una parte, lo calculan a veces la ilegalidad del 10% del Producto Interno Bruto colombiano. Eso es una presencia y una parte muy importante de la economía colombiana y hay una relación hoy he tenido esta discusión en dos escenarios, uno muy privado y es cómo se vinculan lo ilegal y lo legal en la economía colombiana. Esto realmente tocará durante muchos años sanear la vida colombiana. Uno no sabe si lo lograremos. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para eso, pero bueno, será las generaciones que vienen si son capaces de limpiar la democracia colombiana de estos fenómenos. León, Laura y Julián, la gran atipicidad que se logró establecer leyendo el primer tomo de la parapolítica ocurre posterior a las elecciones de 2002, es decir, la conformación del Senado de 2002 y de 2006 y la elección presidencial de Álvaro Uribe. Laura, ¿quién es el señor Álvaro Araujo Castro y qué es Alas Equipo Colombia? Casi digo Paras Equipo Colombia.
Bueno, pues precisamente por mi pregunta de si habían partidos políticos que eran de los paramilitares, pues este partido, alias Equipo Colombia, era básicamente... Alas Equipo Colombia básicamente podría llamarse, como lo mencionábamos antes, Paras Equipo Colombia, porque era un partido que precisamente el señor Álvaro Araujo Castro hacía parte de este partido, que estaba cooptado básicamente por los paramilitares. Y este señor es uno de los primeros condenados en Colombia por parapolítica. Fue condenado en marzo de 2010 a 9 años y 3 meses de prisión por la parapolítica. Pues este señor era actor y también su familia estaba rodeado por personajes bastante cuestionables, como lo era, pues que era hermano de la canciller del gobierno de Uribe, Concha Araujo, también era de Sergio Araujo Castro, que era señalado testaferro de Jorge 40, y también era hijo del deportado desde Venezuela a Colombia precisamente por paramilitarismo, Álvaro Araujo. Y tenemos acá un fragmento de este señor en 2004, ahí en el Congreso, dándole la bienvenida, el 28 de julio de 2004, dándole la bienvenida al Congreso a Mancuso, a Ramón Izaza, a Ernesto Báez, quien se presentaron en el Congreso a una audiencia de justicia y paz, invitada por el entonces presidente Uribe. Veamos lo que en ese momento decía este señor, dándole la bienvenida a los paramilitares a el Congreso. Yo creo y estoy convencido que la presencia de Mancuso, de Izaza y de Báez aquí en el día de hoy tienen que arrojar resultados concretos, porque ponerle la cara al país cuando se aspira a cambiar el curso de las armas y de la ilegalidad por unos cursos políticos y de opinión, por supuesto que somete la opinión que anteriormente se dictaba a través de la fuerza, del mando, de los recursos del dinero, empiezan a convertirse en opiniones subalternas de la opinión pública. Laura, ¿qué sabes, qué recuerdas de Álvaro Araujo Castro, el primer narco parapolítico condenado en esta seguidilla de parapolítica por la investigación que ustedes hicieron en 2007? Mira, es que es muy curioso que saques justamente ese caso porque es un caso con una persona con la que tuvimos recientemente una conversación en Valledupar cuando fuimos ¿sí? a lanzar este libro. Buenísimo. Él estaba en el auditorio en esa conversación. Y lo que pasó en el Cesar, digamos, en el Cesar habían dos castas políticas, dos familias que se disputaban el poder político, los Géneco y los Araujo. Entonces, cuando la parapolítica emerge, lo primero que aparecen son efectivamente partidos que antes no tenían gran representación, pero ese partido ALA, la Alternativa Liberal de Avanzada Social, que creo que esas eran las siglas, ya tenía una historia y tenía una historia como cobertura de varios clanes políticos en la región. Nosotros fue posteriormente en Pares que descubrimos y que empezamos a trabajar sobre ese concepto de clanes. En ese momento lo que aparecen son los partidos, pero efectivamente más que el partido era el clan. Entonces estaba el clan Araujo y el clan Géneco. Ambos clanes tuvieron vínculos con la parapolítica, solamente termina fuertemente castigado el clan Araujo y curiosamente lo que ocurre con el tiempo es que el clan Géneco se toma la política en el departamento del Cesar, pero además de una manera muy contundente y la tienen hoy. Digamos, es un clan que se ha basado su poder en corrupción, en relaciones con violentos, etcétera, que tiene un montón de cuestionamientos y Álvaro Araujo en ese escenario nos decía eso, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias un poco de haber sacado la investigación en el tema? Y fue una conversación muy interesante porque por un lado, digamos, pues esto fue una investigación académica, no tenía un propósito judicial, aunque terminó, digamos, apoyando a un propósito judicial, pero por el otro sí era muy, pues entre conmovedor e interesante ver que efectivamente los mecanismos que dieron origen a la parapolítica seguían vivos y que a veces incluso con más fuerza, como por ejemplo es el caso hoy del departamento del Cesar, ¿no? Y nos hacía preguntarnos también un poco qué es lo que nos estamos viendo como sociedad, digamos, y dónde está esa transformación social y por qué la política local sigue estando en manos o de clanes políticos o de operadores o de grupos de corruptos y no hemos podido avanzar, pese a que ya logramos hacer alternancia política al nivel central, porque no logramos llevar las transformaciones a regiones. Pues, digamos, era parte de la reflexión. Bueno, otra de los aspectos que me parece importante detallar del libro es el trabajo investigativo y de control político que ha hecho un personaje que es el hoy presidente de la República,
Gustavo Petro Urrego. Él hizo distintos debates entre 2002 y 2010 que le permitieron a la opinión pública dimensionar el escándalo de la parapolítica, porque no solamente fueron investigadores como León Valencia y Laura Bonilla, desde la perspectiva del tanque de pensamiento, la academia, el análisis independiente, sino también desde el Congreso, que se le dio visibilidad a estas denuncias. Entonces, recordemos uno de los debates que hizo Gustavo Petro en 2006, en el cual él planteaba lo que significa la parapolítica en Colombia y el contexto histórico de cómo los paramilitares llegaron a estos cargos políticos. La foto es importante por lo siguiente. En la foto, el primero, en mi caso a la izquierda, viéndolo a la izquierda, es Fabio Cheva Vázquez. En 1985, narcotraficante puro, ya habían matado al ministro Lara Bonilla. Bueno, este no era la declaración que queríamos visibilizar, pero sí una de 2006, en donde el entonces senador Gustavo Petro hacía un planteamiento sobre lo que significa la parapolítica y por qué los paramilitares llegaron a estos cargos tan importantes. Veamos. No hay responsabilidad alguna en la violencia que hoy nos desangra por parte de los que crearon los pájaros en Colombia. Bueno, yo tengo que decirle que los pájaros son el papá y la mamá de los paramilitares. Reprodujeron exactamente el mismo modelo de terror, con una excepción. Los pájaros no se dedicaban al traqueteo con cocaína, sino simplemente a robarse el café, que puede ser una droga lejana, pero que no es nada comparable con la cocaína. Hoy, los pájaros de hoy traquetean con la cocaína y compran políticos. Políticos que están yendo a la cárcel. Qué pena haberle preguntado al Partido Conservador qué piensa el partido del hecho de que dos de sus presidentes en forma consecutiva en este Senado de la República hayan pedido la renuncia a su curul como senadores, dos presidentes del Partido Conservador, porque la Corte Suprema de Justicia averigua sus nexos con lo peor del crimen en la humanidad. No tiene derecho Petro a pedir esa explicación. La sociedad colombiana tampoco, nunca el Partido Conservador la da, como no la dio en la época en que crearon los pájaros y mataron a nuestros abuelos. Permítame terminar. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.